Hola, ¿qué tal, amables amigos? Yo soy Miguel Rodríguez Cerda, a nombre de nuestro equipo de periodistas, columnistas y demás colaboradores de esta edición. Es un placer saludarlos este lunes 23 de septiembre de 2019 desde la redacción de Realpolitik Televisión en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, México. Desde luego, para darles a conocer el más importante concepto de análisis político de la vida nacional y local, así como la crítica más acertada de nuestros reconocidos líderes de opinión en Oaxaca y en México sobre los acontecimientos de esta semana. Bueno, pues apenas hace 4 días se cumplieron 34 años de una de las grandes tragedias en la Ciudad de México debido a fenómenos naturales. Me refiero al terremoto de 8.2 grados que asoló a la capital de la República en un jueves 19 de septiembre de 1985. En aquella, como en muchas otras épocas, había escasa cultura sobre la protección ciudadana y todo en aquella ocasión resultó un verdadero caos sangriento y una gran desorientación entre las autoridades. Aquellos quienes, como un servidor, le tocó vivir en carne propia los momentos más aciagos, tuvimos la oportunidad de percatarnos de la más sucia corrupción en materia de construcción de inmuebles, un vergonzoso contubernio entre las autoridades capitalinas y las empresas constructoras. Inmuebles que al venirse abajo se hicieron prácticamente polvo, mostrando los materiales más endebles y fuera de toda garantía de resistencia. La vida de cientos de miles de personas inocentes les interesó un bledo. La pérdida de cuerpos fue también inmensa y al final nadie resultó responsable. El descaro llegó a tanto que algunos edificios fueron recortados como si fueran galletas, pues nada más la mitad se había derrumbado. La cifra sobre el número de víctimas fue una de las más grandes falsedades, es decir, el gobierno del no pasa nada dio como cifra fatal únicamente 3,000 muertos, cuando en realidad la cantidad había rebasado los 60,000, según datos de una empresa investigadora de los Estados Unidos, sin contar los cadáveres que se perdieron entre los escombros y que muchos de estos nunca fueron recuperados por sus deudos. Muchos de los damnificados que lograron sobrevivir en el 85 esperaron casi 20 años para que el gobierno se dignara ayudarlos. Innumerables edificios a punto de desplomarse permanecieron abandonados durante varios años, convirtiéndose en nido de drogadictos, menesterosos y delincuentes. Corrupción en la falta de programas y presupuesto para revisar los edificios que se desplomaron y los que quedaron vulnerables. Otorgamiento de permisos mediante la mordida sin revisar planos y estudios de suelo. Y la historia parece repetirse en el sismo del 19 de septiembre de 2017, en el cual murieron 228 personas. Tal pareciera que estas tragedias que han cobrado un sinnúmero de vidas han servido únicamente para que los malos funcionarios sigan ensayando nuevas poses para la foto y alimentando la corrupción en gran medida. Entre otras cosas, si usted cree que goza de una completa seguridad en la localización de personas desaparecidas aquí en el estado, rotundamente se equivoca. Tomando en consideración que Oaxaca es uno de los estados de la República más inseguros, ahora resulta que por añadidura, la falta de una comisión local de búsqueda de personas, la escasez de recursos financieros, según la Fiscalía, para la realización de su trabajo y la falta de resultados muestran no solo el nulo compromiso de las autoridades, sino la falta de interés. Todo lo anterior encabezado por la Fiscalía General del Estado, que encabeza Rubén Vasconcelos Méndez, para avanzar en la búsqueda y localización de personas desaparecidas en territorio oaxaqueño. Familiares de las víctimas denuncian que hay total desinterés y simulación del gobierno estatal para atender esta situación e incluso denuncian hostigamiento en contra de quienes exigen justicia, independientemente de la nula tecnología para cumplir la ley y trabajar en conjunto con el gobierno federal. O sea que si usted reclama justicia, aparte de que no cumplen, de pilón lo amenazan. Así es de que usted tiene que defenderse como pueda y realizar las investigaciones pertinentes como Dios le dé a entender en caso de la desaparición de algún familiar que desde luego no se lo deseamos a nadie.
Un especialista en sociología y criminología nos afirmaba que Oaxaca desde hace décadas tiene un amargo retraso en la aplicación de justicia y en tecnología de investigación de 40 años y no ha habido gobierno local que se preocupe por atender esta situación. Independientemente de la creciente impunidad que parece ser que en Oaxaca ya es parte de nuestro folclore, gobiernos van y vienen y el pueblo así. Bueno, pues vaya sorpresa, pues parece ser que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya cedió y entregó a la CENTE el control educativo, lo cual puede equivaler a seguir comerciando con las plazas de maestros y continuar con la podredumbre y el enriquecimiento de sus beatificados líderes. Ni una sola coma quedó de la reforma educativa del presidente Peña Nieto. Con gritos de júbilo, esto fue celebrado por los militantes de Morena después de aprobar las famosas leyes secundarias de la contrarreforma educativa esculpida por la Cuarta Transformación, que devuelve el control absoluto de las plazas docentes a los sindicatos, incluida la bravucona Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es una acción anticonstitucional, advierten organizaciones de la sociedad civil, pero no solo eso, se está alimentando con ello la interminable podredumbre de la venta y comercio de plazas por parte de pseudolíderes que solo buscan enriquecerse. Después de una maratónica sesión en el Congreso, la ley reglamentaria es interpretada como el ingreso o el regreso del control del sistema educativo a la CENTE y por ende a la corrupción. Pero el colmo es que tanto la CENTE como la sección 22 jamás estarán conformes con lo que les concedan, siempre seguirán con sus protestas, marchas, plantones y paros en beneficio del retroceso de Oaxaca y en beneficio de los bolsillos de algunos, mas no de la base total de los trabajadores. Hace algunas décadas se decía que en México nunca llegarían los secuestros como en aquel tiempo sucedía, por ejemplo, en Italia, pero dicha modalidad no podía quedarse atrás y ahora tanto secuestro como crímenes, violaciones y feminicidios están a la orden del día. En este sentido, casi todo el territorio mexicano, es decir, el 80%, tiene ya presencia del crimen organizado y en muchos de los casos apoyado y en contubernio con las altas autoridades que gobiernan. Solo en el estado de Guerrero existen 350 organizaciones criminales. Para los especialistas en la materia, el aumento de la violencia y el aumento de células delictivas en nuestro país obedece a un proceso paulatino de especialización y adaptación del crimen organizado a las demandas del mercado. Vaya usted a saber. Sin embargo, las tácticas siempre fallidas y la nauseabunda complicidad del Estado al que todos los mexicanos mantenemos y les regalamos lujos fueron la clave para la conformación de una gigantesca red de corrupción que no ha podido ser desmantelada, sino por el contrario, ha ido cobrando fuerza cada día más. Y si a lo anterior agregamos que a estas organizaciones criminales se adhiere la complicidad de las altas autoridades, entonces pues estamos perdidos y no sabemos en realidad quiénes o quiénes son los que ejercen el poder en el Estado. En otros aspectos existe una gran preocupación aunada a un gran temor de todos los ciudadanos al carecer de una protección en contra de las bandas delictivas. Las razones son muy sencillas. En Oaxaca no existe un auxilio inmediato antes de que el delito sea consumado. Carecemos de organizaciones policíacas totalmente eficientes y empapadas de burocratismo. Los jefes policíacos son nombrados por compadrazgo, por cuatismo, porque son grandes brothers, o bien por lambisconeo, aunque estos sean totalmente ineptos e ignorantes en la materia, o por ser fieles y bien alineados al partido que en ese momento está en el poder. Hay muy poca infraestructura en las técnicas de defensa. No existe un verdadero examen de confiabilidad para el ingreso de elementos policíacos. Existe muy cerrada iniciativa por parte de los elementos policíacos en los momentos más cruciales y de mayor peligro.
Tanto los elementos policíacos como sus jefes tienen gran temor a las organizaciones, sean estas criminales o no, en cuanto cometen un acto fuera de la ley y en muchos de los casos incluso huyen dejando abandonada a su suerte a la víctima con tal de no comprometerse con determinada organización. En la mayoría de los casos, en el 98%, los elementos policíacos llegan cuando el delito ya está consumado. En algunos reportes de víctimas, cuando un malhechor penetra a sus casas, los elementos policíacos no acuden, arguyendo que requieren una orden de su jefe. En los casos de seguridad personal, los jefes asignados destinan más elementos al cuidado de los hogares de los altos funcionarios que al cuidado de los ciudadanos. La muchedumbre delictiva en la mayoría de los casos ejerce dominio total sobre los grupos policíacos. Los elementos policíacos son mal pagados. La estructura vial no existe una verdadera organización tecnológica. Los elementos viales son mal preparados. En términos generales, usted y cualquier otro ciudadano prácticamente estamos a merced de la delincuencia. Bueno amigos, en la edición número 419 de la portada que le estoy mostrando a usted de su revista semanal Realpolitik, usted podrá leer además los siguientes artículos. Marihuanada de la CENTE de Luis Ramírez, Ayotzinapa, Huitzuco, la línea no investigada de Martín Moreno, Muerto antes que humillado, de José Campillo García, Democracia o totalitarismo, de Mireille Rocati y un presupuesto neoliberal, de Alfredo Ríos Camarena. Y por supuesto también podrá usted disfrutar de las columnas políticas Balcón de Carlos Cervantes, Unas de cal por las de arenas de Alfredo Arenas Casas, El patíbulo de Alberto Hunda y Escaparate político de Felipe Sánchez Jiménez. Bueno, pues nos ha dado un inmenso placer el haber recibido un mensaje de una reconocida familia radicada en la ciudad de Oviedo, España y también de Madrid. Un gran saludo y un fuerte abrazo. En nuestra cartelera cinematográfica de hoy le invitamos para que no deje de ver el extraordinario filme Nosotros los ricos y ustedes los pobres, estelarizados por los líderes de la CENTE y la base de trabajadores. Amigos, infinitas gracias por su amable atención a este resumen semanal de Realpolitik Televisión con el análisis de la política nacional y local, así como las críticas más acertadas de nuestros periodistas y colaboradores sobre los acontecimientos más importantes surgidos durante la semana. Yo los invito cordialmente para que siempre nos acompañen a través de www.realpolitik.com, por Facebook, YouTube, Twitter e Instagram y por supuesto a través de nuestro correo electrónico que es realpolitik2013@hotmail.com en cualquier parte del mundo que usted se encuentre. Invite a sus amigos para que nos acompañen cada lunes aquí en el resumen de Realpolitik Televisión y en especial a nuestros paisanos que se encuentran en la Unión Americana. Somos su compañía, estamos con ellos y por supuesto que en este noticiero usted como ciudadano puede participar con nosotros y formar parte del análisis de Realpolitik Televisión porque usted es lo más importante para nosotros y porque nos distinguimos por ser un foro abierto a la verdad de todos. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda se despide de ustedes. Hasta la próxima.